¿Por qué?, le preguntó ella. Porque sabía que vendría. Shemi volvió la cabeza hacia el descanso, una oscura mole que derramaba su gran extravagante luz hacia todos los puntos del compás. Vamos a liberar a Arthur y a los demás, ¿verdad? Así lo espero, contestó Susan. Tenemos que hacerlo. La gente de aquí dentro no habla, pero no hace falta que hable. Yo lo sé, Susan, hija de Pat. Yo lo sé. Susan suponía que sí. ¿Está dentro Coral? Shemi negó con la cabeza. Se ha ido a la casa del alcalde. Le ha dicho a Stanley que iba a ayudar a amortajar los cuerpos para el entierro de pasado mañana. Pero yo no creo que asista al entierro. Creo que los cazadores del gran ataúd se van a largar y que ella se largará con ellos. Shemi levantó la mano para enjugarse unas lágrimas. Tu mulo, Shemi, ya ensillado y con el ronzal largo. Susan lo miró, boquiabierta de asombro. ¿Cómo sabías que...? De la misma manera que sabía que iba usted a venir, Susan Say. Simplemente lo sabía. Shemi se encogió de hombros y señaló con la mano hacia un punto definido. Capi está en la parte de atrás. Lo he atado a la bomba de la cocina. Muy bien. Susan rebuscó en la alforja en la que había guardado los petardos más pequeños. Mira, toma unos cuantos. ¿Tienes fósforos? Ea. Shemi se guardó los petardos en el bolsillo delantero del pantalón sin hacer preguntas. En cambio ella, que jamás en su vida había cruzado la puerta de vaivén del descanso de los viajeros, tenía otra pregunta que hacerle a él. ¿Qué hacen con los sombreros, las chaquetas y los harapes cuando entran, Shemi? Se los deben de quitar, porque la bebida calienta el cuerpo. Oh, ea. Los dejan encima de una mesa alargada que hay junto a la puerta, y algunos se pelean al salir porque no se ponen de acuerdo en cuál es de cada uno. Susan asintió con la cabeza mientras pensaba con rapidez. Shemi permaneció de pie delante de ella, todavía con el sombrero sobre el pecho, dejándole hacer a ella lo que él no podía hacer, por lo menos no de la manera que normalmente se entendía. Al final, Susan volvió a levantar la cabeza. Shemi, si me ayudas ya no podrás seguir viviendo en Hambry ni en Megis ni en el arco exterior. Si nosotros nos vamos, tendrás que irte con nosotros. Tienes que comprenderlo. ¿Lo comprendes? Susan vio que sí. El rostro de Shemi se iluminó ante aquella idea. Ea, Susan, irme con usted y con Will Dedborough y Richard Stotworth y mi mejor amigo, el señor Arthur Heath. Irme a mundo interior. Veremos grandes edificios y estatuas y mujeres vestidas como princesas. Y si nos atrapan, nos matarán. Shemi dejó de sonreír, pero sus ojos no vacilaron. Ea, lo más seguro es que nos maten si nos pillan. ¿Sigues dispuesto a ayudarme? Capi está ensillado, repitió Shemi. A Susan le pareció respuesta suficiente. Tomó la mano con la que Shemi apretaba el sombrero contra su pecho. La copa estaba muy aplastada y no era la primera vez que ocurría. Asiendo los dedos de Shemi con una mano y apoyando la otra en el arzón de su silla de montar, Susan besó al muchacho en la mejilla. Él la miró sonriendo. Haremos todo lo que podamos, ¿verdad? Ea, Susan, hija de Pat, haremos todo lo que podamos por nuestros amigos, todo lo que podamos. Bueno, ahora escúchame bien, Shemi, presta mucha atención. Susan empezó a hablar y Shemi la escuchó. 10. 20 minutos más tarde, mientras la hinchada luna de color anaranjado se esforzaba por elevarse por encima de los edificios de la ciudad, cual mujer embarazada, subiendo la empinada cuesta una colina, un solitario vaquero, conduciendo un mulo por el ronzal, echó a andar por Hill Street para dirigirse a la oficina del sheriff. Aquel extremo de la calle estaba envuelto en sombras.
Había un poco de luz alrededor del Corazón Verde, pero hasta el parque, que otro año hubiera estado abarrotado de gente, brillantemente iluminado y lleno de ruido, estaba prácticamente desierto. Casi todas las casetas estaban cerradas y de las pocas que permanecían abiertas, solo la de la Divina tenía clientes. Aquella noche todas las suertes eran malas, pero se podían adivinar, como siempre ocurre. El Buck llevaba un grueso sarape. En caso de que aquel vaquero en particular tuviera pechos de mujer, no se notaba. El Buck se tocaba con un gran sombrero manchado de sudor. En caso de que el vaquero tuviera rostro de mujer, tampoco se notaba. Por debajo de la ancha ala del sombrero, una voz cantaba Careless Love. La pequeña silla de montar del mulo estaba cubierta por un gran bulto que le habían atado encima con unas cuerdas. Hubiera podido ser un fardo de ropa, pero las sombras cada vez más oscuras del crepúsculo no permitían asegurarlo con certeza. Sin embargo, lo más gracioso de todo era lo que colgaba de una cuerda alrededor del cuello del mulo, como si fuera un curioso amuleto de la siega: 2 sombreros de campesino y un sombrero de ganadero. Cuando ya estaba más cerca de la oficina del sheriff, el vaquero dejó de cantar. De no haber sido por la mortecina luz de una ventana, el lugar hubiera parecido desierto. En la mecedora del porche había un divertido espantapájaros que lucía uno de los blusones bordados de Herc Avery y una estrella de hojalata. No había ningún guardia ni se observaba la menor señal de que los 3 hombres más odiados de Megis estuvieran encerrados allí dentro. Ahora el vaquero pudo oír muy débilmente el rasgueo de una guitarra. Un estallido de petardos lo eclipsó. Al volverse, el vaquero vio una borrosa figura. La figura lo saludó con la mano. El Buck asintió con la cabeza. Devolvió el saludo y ató el mulo al mismo poste que Roland y sus amigos habían atado sus caballos cuando habían acudido allí para presentarse ante el sheriff un lejano día estival. 11. La puerta se abrió. Nadie se había molestado en cerrarla bajo llave, mientras Dave Hollis estaba intentando interpretar por milésima vez Capitán Miles, You Bastard. Delante de él, el sheriff Avery estaba repantigando en el sillón de su escritorio con las manos cruzadas sobre la prominente barriga. La estancia se hallaba iluminada por la trémula y suave luz anaranjada de una lámpara. «Si sigue así, agente Dave, no habrá ninguna ejecución», dijo Cuthbert Allgood, de pie junto a la puerta de una de las celdas, aferrando con sus dedos los barrotes de la puerta. «Nosotros nos suicidaremos en defensa propia». «Cállese, gusano», dijo el sheriff Avery. Estaba medio dormido tras haberse zampado 4 chuletas durante la cena, pensando cómo le costaría a su hermano de la baronía de al lado y a la mujer de su hermano, que era guapa a rabiar, su heroica actuación de aquel día. Procuraría ser modesto, pero les daría a entender con toda claridad que él había desempeñado el principal papel. De no haber sido por él, aquellos 3 jóvenes ladrones hubieran podido... «Deje de cantar, por favor», le dijo Cuthbert a Dave. «Me confesaré autor del asesinato del mismísimo Arthur Hale si deja de cantar». A la izquierda de Bert, Elaine permanecía sentado en su litera, con las piernas cruzadas. Roland estaba tendido en la suya, con las manos cruzadas detrás de la cabeza, mirando al techo. Pero... en cuanto oyó el clic de la aldaba de la puerta, se incorporó, como si lo estuviera esperando. «Debe de ser Bridger», dijo el agente Day, apartando gustosamente a un lado su guitarra. No soportaba aquel servicio y estaba deseando que lo relevaran. Las bromas de Head eran lo peor. El hecho de que éste pudiera seguir tomándose las cosas a broma a pesar de lo que iba a ocurrirles a los 3 al día siguiente.
Yo creo que debe ser uno de ellos, dijo el sheriff Avery, refiriéndose a los cazadores del gran ataúd. Pero resultó que no era ninguno de los dos. Era un vaquero envuelto en un sarape demasiado grande para él, hasta el punto de que los extremos rozaban las tablas del suelo cuando entró ruidosamente y cerró la puerta a su espalda, y con un sombrero encasquetado hasta los ojos. A Herr Avery el tipo le recordó un vaquero de trapo confeccionado por alguien sin demasiada idea de cómo se hacían esas cosas. Hola, forastero, dijo esbozando una sonrisa. Porque aquello debía de ser una broma, y Herr Avery era capaz de aguantar una broma tan bien como cualquier otro hombre, sobre todo tras haberse zampado 4 chuletas y una montaña de puré de patatas. ¿Qué tal está? ¿Qué le trae por...? La mano, que no había cerrado la puerta, estaba escondida bajo el sarape. Cuando salió lo hizo sosteniendo un arma que los 3 reclusos reconocieron de inmediato. Avery se la quedó mirando mientras la sonrisa se borraba lentamente de su boca. Descruzó las manos y bajó al suelo los pies que tenía apoyados sobre el escritorio. «Bueno, compañero», dijo muy despacio, «será cuestión de que hablemos». «Tome las llaves de la pared y abra las puertas de las celdas», ordenó el vaquero, hablando con una voz áspera, artificialmente grave. Fuera, sin que nadie se diera cuenta, excepto Roland, se oyó el seco estallido de varios petardos. «No puedo hacerlo», respondió Avery, abriendo con el pie el último cajón de su escritorio, en cuyo interior habían varias armas de fuego que habían sobrado aquella mañana. «Yo no sé si este trasto está cargado, pero apenas puedo creer que un perro faldero como tú...» El recién llegado apuntó al escritorio con el arma y apretó el gatillo. La detonación fue ensordecedora en la pequeña estancia, pero Roland confió en que al estar la puerta cerrada hubiera sonado como un petardo más potente que algunos y menos potente que otros. «Buena chica», pensó. «Muy buena chica, pero ten cuidado, por el amor de los dioses, Sue, ten cuidado». Los 3 estaban ahora junto a las puertas de sus celdas con los ojos muy abiertos y los labios apretados. La bala alcanzó la esquina del escritorio de tapa corredera del sheriff y arrancó una gran astilla. Avery soltó un grito, se echó nuevamente hacia atrás en un sillón y cayó tendido en el suelo. El pie le quedó enganchado en el tirador del cajón. Se abrió de golpe y se volcó, dejando diseminadas por el suelo 3 antiguas armas de fuego. «¡Cuidado, Susan!», gritó Cuthbert e inmediatamente añadió: «¡No, Dave!». Al final de su vida fue el sentido del deber y no el temor a los cazadores del gran ataúd lo que indujo a Dave Hollis a entrar en acción. Siempre había abrigado la esperanza de convertirse en sheriff de Memphis cuando Avery se retirara, y a veces incluso le había dicho a su mujer, Judy, que sería un sheriff mucho mejor de lo que jamás hubiera soñado ser el gordinflón. Olvidó las serias dudas que tenía acerca de la forma en que habían sido atrapados los muchachos y de lo que éstos podían haber hecho o dejado de hacer. En aquel momento solo pensó que eran unos prisioneros de la baronía y que nadie los sacaría de allí a poco que él pudiera evitarlo. Se abalanzó sobre el vaquero de la ropa demasiado holgada para arrebatarle el arma de las manos y pegarle un tiro con ella en caso necesario. 12. Susan estaba contemplando el amarillo destello de la madera recién arrancada de la esquina del escritorio del sheriff, presa del asombro y sin pensar en nada. Cuánto estropicio por el simple movimiento de un dedo. Cuando el desesperado grito de Cuthbert la despertó de su estado, retrocedió hacia la pared evitando el primer manotazo de Dave a su zarape demasiado grande y volvió a apretar el gatillo sin pensar. Se produjo otra ensordecedora detonación y Dave Hollis, un joven apenas 2 años mayor que ella, se vio lanzado hacia atrás como un humeante orificio entre dos puntas de la estrella que lucía en su camisa.
Dave abrió desmesuradamente los ojos con expresión de incredulidad. El monóculo con su cinta de seda negra se encontraba junto a una mano abierta. Uno de sus pies rozó la guitarra y la derribó al suelo, arrancándole un sonido casi tan musical como los acordes que él había intentado tocar. «Dave», murmuró Susan. «Oh, Dave, cuánto lo siento. ¿Qué te he hecho?» Dave trató de incorporarse, pero se desplomó boca abajo, hacia adelante. El orificio de la entrada era muy pequeño, pero el que ella estaba contemplando ahora, el de salida por la espalda, era enorme y horrible, todo negro y rojo y con los bordes de la camisa carbonizados, como si lo hubiera traspasado con un atizador al rojo vivo en lugar de haberle disparado con un arma de fuego, lo cual se consideraba un medio más misericordioso y civilizado, por más que no fuera evidente ninguna de las dos cosas. «Dave», musitó Susan. «Dave, yo...» «Cuidado, Susan», gritó Roland. Era Avery. Acercándose a gatas, la agarró por los tobillos y tiró de ella. Susan cayó ruidosamente sentada cara a cara delante de él y de sus ojos de rana, su rostro de dilatados poros y el agujero de su boca, del que se escapaban unos fuertes efluvios de ajo. «Dioses, eres una chica», murmuró Avery, alargando las manos hacia ella. Susan volvió a apretar el gatillo del arma de Roland, prendió fuego a la parte delantera de su zarape y abrió un orificio en el techo. Una lluvia de polvo, de yeso, les cayó encima. Las manazas de Avery la rodearon la garganta y le cortaron la respiración. A lo lejos, Roland volvió a gritar su nombre. Aún le quedaba una oportunidad. Tal vez. «Una sola basta, Sue», le dijo mentalmente la voz de su padre. «Una es suficiente, querida». Amartilló el revólver de Roland con la parte lateral del pulgar. Hundió el cañón en la papada que colgaba de la parte inferior de la cabeza del sheriff Herb Avery y apretó el gatillo. El desastre fue consciente. 13. La cabeza de Avery, tan pesada y húmeda como un trozo de carne medio asada, le cayó sobre el regazo. Por encima de ella, Susan experimentaba un calor cada vez más intenso. En la parte inferior de su campo visual le pareció ver el amarillo resplandor de una llama. «¡En el escritorio!», gritó Zelda con tal fuerza que ésta crujió contra el marco. «La jarra de agua, Susan, por tu padre». Susan apartó de un empujón la cabeza de Avery de su regazo, se levantó y se acercó tambaleándose al escritorio, con la pechera del zarape ardiendo. Aspiró el olor a quemado y en un recóndito rincón de su mente se alegró de haber tenido tiempo, mientras esperaba a que anocheciera, de recogerse el cabello en la nuca. La jarra estaba casi llena, pero no de agua. Susan aspiró el agridulce aroma del Graf, se lo echó encima y se oyó un rápido silbido en el momento en que el líquido alcanzó las llamas. Se quitó el zarape, el sombrero demasiado grande se fue con él y lo arrojó al suelo. Volvió a contemplar a Dave, un chico con el que había crecido y al que incluso había besado detrás de la puerta de Hooky en una época muy antigua. «Susan», era la voz de Roland, áspera y apremiante. «¡Las llaves! ¡Date prisa!». Susan tomó el llavero que colgaba de un clavo de la pared, se acercó a la celda de Roland y le arrojó el llavero a través de los barrotes. En el aire se aspiraban los intensos olores de la pólvora, de la lana quemada y de la sangre. A Susan se le revolvía el estómago cada vez que respiraba. Roland tomó la llave de su celda, sacó entre los barrotes la mano en la que sostenía el llavero e introdujo la llave en la cerradura. Poco después salió y abrazó torpemente a Susan mientras ésta rompía a llorar. Un momento después salieron también Cadbury y Elaine. «Eres un ángel», dijo Elaine, abrazando a Susan. «No, no lo soy», contestó ella, arreciando en su llanto mientras le arrojaba el arma a Roland. Se le antojaba una cosa sucia y no quería volver a tocarla. Él y yo habíamos jugado juntos de pequeños. Era un buen chico, no era un matón y jamás tiraba a las niñas de las trenzas, y al crecer siguió siendo bueno. Ahora yo he acabado con él.
¿quién se lo dirá a su mujer? Roland volvió a estrecharla en sus brazos y la mantuvo abrazada un momento. Has hecho lo que tenías que hacer, o él o nosotros. ¿Es que no te das cuenta? Ella sintió con la cabeza apoyada en su pecho. Lo de Avery no me importa tanto, pero Dave... Vamos, dijo Roland, alguien podría identificar los disparos de armas de fuego. ¿Era Shemi el que estaba tirando los petardos? Susan asintió con la cabeza. Traigo ropa para vosotros, sombreros y sarapes. Susan corrió a abrir la puerta, miró arriba y abajo de la calle y salió sigilosamente en medio de la creciente oscuridad. Cuthbert tomó el sarape quemado y cubrió con él el rostro del agente Dave. «Mala suerte, compañero», le dijo. «Te viste atrapado en medio, ¿verdad? Creo que no eras malo». Susan regresó cargada con las prendas robadas que había atado a la silla de Capi. Shemi ya se había ido a cumplir su siguiente misión sin necesidad de que se lo dijeran. El chico de la posada era medio lerdo, pero les daba ciento y raya a muchas personas que ella había conocido. «¿De dónde has sacado todo esto?», le preguntó Elaine. «Del descanso de los viajeros, pero no he sido yo, sino Shemi». Sacó los sombreros. «Vamos, tenemos que darnos prisa». Cuthbert tomó los sombreros y los repartió. Roland y Elaine ya se lo habían puesto los harapes. Con los sombreros bien echados sobre la cara hubieran podido ser unos backs de la pendiente de la baronía. «¿A dónde vamos?», preguntó Elaine cuando salieron al porche. La calle seguía tan oscura y desierta como antes. Los disparos de arma de fuego no habían llamado la atención de nadie. «Primero al establo de Hooky», contestó Susan. «Allí están los caballos». Bajaron junto a la calle formando un pequeño grupo de 4 personas. Capi no estaba. Shemi se lo había llevado. Susan tenía frío a pesar de que el corazón le latía fuertemente en el pecho y de que notaba la frente empapada de sudor. Tanto si lo que había hecho era un asesinato como si no, estaba claro que había cruzado una línea que jamás podría descruzar. Lo había hecho por Roland, por su amor, y el hecho de saber que no le había quedado otra alternativa y que le sirvió muy poco de consuelo. «Sed felices juntos, desleales, embaucadores y asesinos. Yo te maldigo con las cenizas». Susan tomó la mano de Roland y cuando él le apretó la suya, ella le devolvió el apretón. Mientras levantaba los ojos hacia la luna del demonio, cuyo perverso rostro había perdido el violento color rojo anaranjado y había adquirido un fulgor plateado, pensó que, al apretar el gatillo contra el pobre y honrado Dave Hollis, había pagado su amor con la moneda más cara que pudiera haber. Había pagado con su alma. Si ahora Roland la abandonara, se cumpliría la maldición de su tía, pues solo quedarían las cenizas. Capítulo 9. La ciega. 1. Al entrar en el establo, iluminado tan solo por la débil llama de una lámpara de gas, una sombra salió de una de las casillas. Roland sacó las 2 pistolas que llevaba al cinto. Shemi lo miró con una incierta sonrisa en los labios, sosteniendo un estribo en la mano. Después su sonrisa se hizo más abierta. Los ojos le brillaron de felicidad y pareció correr al encuentro de Roland. Este enfundó las pistolas y se dispuso a abrazar al chico, pero Shemi pasó por su lado y se arrojó a los brazos de Cuthbert. «Bueno, bueno», dijo Cuthbert, tambaleándose cómicamente hacia adelante y hacia atrás, levantando después a Shemi en el aire. «Por poco me derribas, muchacho». «Ella los ha sacado de allí», gritó Shemi. «Ya sabía yo que lo haría, la buena Susan». Shemi se volvió a mirar a Susan y la vio de pie al lado de Roland. Estaba todavía muy pálida, aunque parecía más tranquila. Shemi miró de nuevo a Cuthbert y le estampó un beso en la frente. «Bueno», repitió Cuthbert, «¿y eso por qué?» «Porque le quiero, mi buen Arthur Heath. Usted me salvó la vida». «Es posible», dijo Cuthbert, riéndose para disimular, dado que era demasiado grande para él, se le había torcido cómicamente. «Pero como no nos pongamos en marcha, no te la habré salvado por mucho tiempo».
Los caballos ya están ensillados, dijo Shemi. Susan me dijo que lo hiciera y lo he hecho, justo a tiempo. Solo me falta colocar este estribo en el caballo del señor Richard Stopworth, porque el que tiene ya está muy gastado. Eso lo haremos después, dijo Elaine, tomando el estribo, cuando apartó a Roland a un lado y le preguntó: ¿A dónde vamos? Lo primero que se le ocurrió a Roland fue regresar al panteón de los Thorin. Shemi se horrorizó. ¿Al cementerio? ¿Estando la luna del demonio llena? Sacudió la cabeza con tanta energía que se le cayó el sombrero y el cabello le voló de uno al otro lado. Allí dentro hay muertos, señor Deadwood, y si alguien los molesta durante el periodo del demonio, a lo mejor se levantan y echan a andar. De todos modos, no servirá de nada, dijo Susan. Las mujeres de la ciudad estarán adornando con flores el camino desde la costa y también cubrirán con ellas el panteón. Olive se pondrá al frente de todo, si puede, pero lo más probable es que estén presentes mi tía y Coral, y no nos interesa ver a esas señoras. De acuerdo, dijo Roland. Montemos y salgamos de aquí. Piensa en ello, Susan. Y tú también, Shemi. Necesitamos un lugar donde poder ocultarnos, por lo menos hasta el amanecer, y tendría que ser un lugar al que pudiéramos llegar en menos de una hora, tomando el gran camino y siguiendo cualquier dirección desde Humbury, menos al noroeste. ¿Por qué no el noroeste?, preguntó Elaine. Porque allí es donde vamos. Tenemos una tarea que cumplir, y les haremos saber que la estamos cumpliendo, sobre todo a Eldred Jonas, dijo Roland con una leve sonrisa en los labios. Quiero que sepa que el juego ha terminado. Se acabaron los castillos. Los verdaderos pistoleros están aquí. Veamos si puede enfrentarse a ellos. II. Una hora después, cuando la luna ya se había elevado muy por encima de los árboles, el catet de Roland llegó al yacimiento de petróleo de Citgo. Por motivos de seguridad cabalgaban en sentido paralelo al gran camino, pero resultó que sus precauciones habían sido inútiles. No vieron a ningún jinete cabalgando por el camino ni en una ni en otra dirección. Es como si este año se hubiera anulado la siega, pensó Susan. Después recordó los espantapájaros de las manos rojas y se estremeció. Al día siguiente por la noche habrían pintado de rojo las manos de Roland y puede que todavía lo hicieran si los atrapaban. Y no solo él, sino también a todos nosotros, incluido a Shemi. Dejaron los caballos y a Caprichoso, que lo había seguido trotando de muy mal humor, pero con gran rapidez, atados a un paralizado equipo de bombeo del extremo sudoriental del yacimiento, y se dirigieron lentamente a pie a las torres que todavía funcionaban, todas ellas agrupadas en la misma zona. Cada vez que hablaban lo hacían en voz baja. Roland no creía que fuera necesario, pero allí los susurros parecían lo más natural. Para él, Citgo era un lugar más espectral que el cementerio, y aunque dudaba de que los muertos de allí se despertaran cuando la luna del demonio estaba llena, en el yacimiento había unos cadáveres muy inquietos, unos zombis que lanzaban unos desagradables chillidos y permanecían de pie extrañamente oxidados bajo la luz de la luna, mientras sus émbolos subían y bajaban como si fueran unos pies caminando. A pesar de ello, Roland los condujo a la zona más activa del yacimiento, pasando por delante de un letrero que decía: ¿Cómo está su casco de protección? Y otro que decía: producimos petróleo, refinamos seguridad. Se detuvieron al pie de una torre que chirriaba tan fuerte que Roland tuvo que gritar para que lo oyeran: Shemi, dame un buen par de petardos de los grandes. Shemi, que se había llenado el bolsillo de petardos sacados de las alforjas del caballo de Susan, le entregó un par a Roland. Roland sostuvo en su mano el redondo petardo todo el tiempo que se atrevió a hacerlo y después lo arrojó al rebosadero. Hizo una mueca y se volvió casi esperando lo que Bert había temido, que el mismo aire estallara, pero no estalló.
Bajó corriendo por el corto pasillo, salió al exterior y vio a Cuthbert al otro lado de la parte rota de la valla metálica. Le hizo un gesto con ambas manos. «¡Vete, idiota!», y justo en aquel momento el mundo estalló a su espalda. Se produjo una tremenda explosión que pareció empujarle los tímpanos hacia adentro y succionarle el aliento de la garganta. El suelo se estremeció bajo sus pies como una ola bajo una embarcación, mientras una enorme y ardiente mano se apoyaba en el centro de su espalda y lo empujaba hacia adelante. Le pareció que corría con ella un paso, quizá 2 o 3, pero después se sintió levantado en el aire y empujado contra la valla, donde Cuthbert ya no se encontraba de pie, sino tendido boca arriba, contemplando algo que había detrás de Roland, boquiabierto de asombro. Roland lo veía todo muy bien, pero ahora Thitgold estaba tan claro como en pleno día. Al parecer había encendido su propia hoguera de la siega con una noche de adelanto y mucho más brillante de lo que jamás podría ser de la ciudad. Se deslizó de rodillas hasta el lugar donde se encontraba Cuthbert y la agarró por el brazo. A su espalda se oía un inmenso rugido e inmediatamente empezaron a caer trozos de metal a su alrededor. Se levantaron y echaron a correr hacia el lugar donde Elaine se encontraba situado delante de Susan y Shemi, tratando de protegerlos. Cuando Roland volvió la cabeza para echar un rápido vistazo, vio que los restos de la torre, aproximadamente la mitad todavía, se mantenía en pie, brillaban con un resplandor rojo, negruzco, como el de una herradura de caballo al rojo vivo, alrededor de una amarilla antorcha de unos 80 metros de altura. Era el principio. No sabía cuántas torres podría volar antes de que empezara a llegar la gente de la ciudad, pero estaba decidido a que fueran todas las que pudiera, por muy grandes que fueran los riesgos. La voladura de los depósitos de la roca colgante era solo parte del trabajo. Había que destruir la fuente de Farson. Los otros petardos que se arrojaron a los demás rebosaderos resultaron innecesarios. Había toda una red de conductos conectados entre sí por debajo de la superficie, casi todos ellos llenos de gas natural que se había filtrado a través de las viejas y defectuosas juntas. Roland y Cuthbert acababan de llegar al lugar donde estaban los otros cuando se produjo una nueva explosión. Y otra columna de llamas surgió de una torre situada a la derecha de aquella a la que ellos habían prendido fuego. Momentos después, una tercera torre, situada a una distancia de más de 60 metros de las dos primeras, estalló con un rugido de dragón. La estructura de hierro se separó de los pilares de hormigón que la sujetaba al suelo como un diente arrancado de una encía enferma. Se elevó sobre una especie de cojín de color azul y amarillo, alcanzó una altura de unos 25 metros y después se inclinó hacia un lado y cayó en medio de un fragor infernal, escupiendo chispas en todas direcciones. Otra. Y otra. Los cinco aturdidos jóvenes permanecieron de pie en su rincón, cubriéndose los ojos con las manos para protegerlos del resplandor. Ahora todo el yacimiento brillaba como un pastel de cumpleaños y les llegaba un calor sofocante. «Que los dioses sean benévolos», musitó Elaine. Roland comprendió que si permanecían mucho tiempo allí, acabarían tostados como unas palomitas de maíz. Tenían que pensar también en los caballos. Estaban muy lejos del foco principal de las explosiones, pero no se podía garantizar que el foco se quedara donde estaba. Roland vio que las llamas habían devorado dos torres que ni siquiera funcionaban. Los caballos estarían aterrorizados. Incluso él estaba aterrorizado. «¡Vamos!», gritó. Echaron a correr hacia el lugar donde se encontraban los caballos en medio de un fluctuante resplandor de color amarillo anaranjado.